Estimados colegas de la Facultad de Medicina Humana y estimado docente Héctor Sánchez Sotomayor, encargado del curso de Biología Celular en la Universidad Científica del Sur. A través de este video, presento al grupo 1, conformado por Inocente Ríos Camila, Loureiro Yanela, Guamán Carmen Pía, Cuscamaita Valeria, Domínguez Obed y Cisneros Ximena. ¿Qué es la difusión? La difusión es el flujo neto de moléculas de alta y baja concentración y se debe al movimiento aleatorio de las partículas. A este se le llama gradiente químico y se presentan dos tipos de transporte pasivo a modo de difusión. Difusión simple. Se presenta cuando la difusión se realiza entre compartimentos separados por una membrana permeable a ese soluto. No requiere otra energía adicional que no sea el movimiento de sus moléculas. En otras palabras, no requiere de ATP, ya que es un fenómeno espontáneo. Las moléculas que se movilizan por difusión simple a través de la membrana son las no polares y pequeñas, las liposolubles y las pequeñas polares, pero sin carga eléctrica neta, como el H2O. Difusión facilitada. La mayoría de moléculas orgánicas tienen grupos funcionales polares y por lo tanto son hidrofílicas. A diferencia del oxígeno y dióxido de carbono, no pueden atravesar libremente la barrera lipídica por difusión simple. Por lo tanto, en la difusión facilitada, las moléculas se difunden a través de proteínas integrales de la membrana, como canales y transportadoras. Entonces, los objetivos principales de este informe son los siguientes. Aprender los conceptos básicos de la difusión y sus diferentes tipos de transporte. Definir y comprobar la relación entre la velocidad de difusión y la temperatura mediante un experimento. Y conocer cómo se presenta el fenómeno de la difusión en el cuerpo humano. Los materiales que utilizamos para el experimento fueron 3 vasos, soluto, tinte vegetal, solvente, agua a 3 temperaturas, frío, temperatura ambiente y caliente. A continuación les mostraremos el video sobre el proceso del experimento. Se puede observar que el vaso de agua caliente presenta una velocidad de difusión más alta que las otras dos. Asimismo, la coloración se presentó en todo el envase de manera opaca y de tono más oscuro. El vaso de agua a temperatura ambiente se coloreó parcialmente en un tiempo mayor que el caliente. Presentó un color más transparente y vacío. El vaso de agua a temperatura frío no se coloreó del todo, simplemente en pequeñas porciones. Su rapidez de difusión fue la más lenta e incompleta. Tuvo un color muy claro y un aspecto transparente. ¿Por qué se da esto? Como ya se conoce, la difusión implica una serie de movimientos aleatorios continuos entre sí, tanto de las partículas del solvente como del soluto. Este acto no se da por sí solo, pues depende de ciertos factores que la definen como la gradiente de concentración, el tamaño, la solubilidad, la temperatura, y esta última por sí sola es un factor clave y primordial para determinar la velocidad de las reacciones químicas. Es decir, que a mayor temperatura, las moléculas se verán más estimuladas y acelerarán su movimiento. Lo inverso ocurrirá con las moléculas expuestas a una temperatura menor, puesto que éstas absorben la energía técnica que su entorno les ofrece. La difusión en el cuerpo humano se da para que las cosas vivientes sobrevivan. Diferentes moléculas necesitan entrar y salir de células. Sin embargo, las membranas de células sirven como una barrera a la mayoría de las moléculas. Afortunadamente, todas las células vivientes tienen transportadores incluidos que permiten que el agua, la glucosa, el sodio, el potasio, el cloro y otras moléculas crucen el plasmalema. Por todo esto, se podría decir que hace que la difusión sea un proceso fundamental en el cuerpo humano. Como por ejemplo, se da la difusión de fármacos a través de la membrana celular, en los pulmones, en el intestino delgado, en los riñones, el intercambio de gases entre la sangre y los tejidos, el transporte de minerales y ciertos aminoácidos en la difusión facilitada, la transmisión de señales en las células nerviosas, el transporte de la glucosa gracias a la difusión facilitada y permite también la homeostasis o equilibrio. Conclusiones. La temperatura y la velocidad de difusión tienen una relación directamente proporcional constante, la cual ha sido demostrada en el experimento realizado. El movimiento continuo de las partículas que intervienen en el proceso de difusión nunca se detienen, solo aceleran o bajan su velocidad de manera aleatoria. Finalmente logramos reconocer que el proceso de difusión sí ocurre en el cuerpo humano, por ello es importante mantener un equilibrio homeostático respecto a la temperatura corporal para evitar complicaciones.
aunque el cuerpo humano tiene sus propios sistemas de regulación. Si desean saber más del tema, acá encontrarán las referencias para que logren investigar más. Muchas gracias por su atención.